nuestra querida representante Jennifer Arias y quisiéramos con ella plantear una reflexión. En este gobierno tenemos muchas primeras veces. La primera vez en toda la historia republicana que este país tiene una mujer vicepresidenta de la República, la primera vez que tenemos en un plan de desarrollo un capítulo específico que le apuesta al avance de los derechos de las mujeres, la primera vez que tenemos muchas mujeres ministras en muchas áreas que tradicionalmente habían sido de los hombres, como por ejemplo el Ministerio del Interior, la primera vez que por ejemplo en la Universidad Nacional, mi alma mater, con más de un siglo tiene una mujer rectora del país. Y en ese sentido, representante, lo que quisiéramos plantearte es, efectivamente en este gobierno hemos hecho un cambio, un punto de quiebre en esa manera como nos vemos las mujeres y cómo estamos empoderando a las mujeres. ¿Estamos teniendo cambios estructurales en medio de esta crisis? ¿Son acaso estas primeras veces casos aislados o en el fondo se están surtiendo cambios estructurales en nuestra sociedad? Representante Jennifer, tienes la palabra. Escuchamos. Para ti, Heidi, un honor que una persona tan comprometida con las mujeres nos represente. A la senadora Esperanza Andrade, un saludo, y también, por supuesto, a Catalina, mi compañera, no solamente de cámara, sino de luchas en todo este tema de las mujeres. Bueno, yo tengo una presentación, les pediría si es posible que me la proyecten. Claro que sí. En el sistema. Y quiero empezar, ahí está, perfecto, gracias. Yo quiero arrancar haciendo un reconocimiento muy especial al presidente de la República, el doctor Iván Duque, a nuestra querida vicepresidenta, la doctora Marta Lucía, porque lo que decías es muy importante. Hemos hecho unos cambios, se han tenido las primeras veces de muchísimos temas que lo hacen a uno pensar es, ¿son cambios estructurales realmente o son cambios que hemos solamente construido por la intención de un gobierno? Es un gobierno que tiene un plan nacional de desarrollo en donde no tiene un capítulo por allá chiquitico perdido sobre las mujeres, sino donde todo lo que tiene que ver con las mujeres es transversal y tiene un capítulo especial para el tema de las mujeres, pero aún así es transversal a todo, donde se le ha dado una prioridad a las mujeres, donde se han priorizado temas de mujer, donde tenemos, por supuesto, también una pandemia que ha afectado mucho a las mujeres, pero todas las veces que se ha hecho un decreto o una política o una reglamentación o una ley, como mencionaba Heidi, hemos buscado siempre que tenga una prioridad las mujeres. Y en este sentido es muy importante para nosotros saber si realmente es un cambio estructural o si es un cambio solamente aislado. Y esa es la base fundamental. ¿Y por qué es la base fundamental? Y les quiero dar un ejemplo antes de pasar a la siguiente diapositiva. Cuando yo estaba más joven, jugaba fútbol. En esa época las mujeres no jugaban fútbol. Y cuando yo empecé a jugar, me decían que eso era un deporte de hombres, que eran los hombres los que podían jugar fútbol, que las mujeres no debíamos jugar fútbol, que eso era un deporte demasiado rudo para una mujer y que las mujeres debíamos estar o en la casa o haciendo otra cosa o bailando ballet o una cosa más femenina que jugar fútbol. Yo, sin embargo, adoro el fútbol y mi pasión era jugar fútbol y seguí jugando fútbol, pero en esa época, eso fue ya hace 22 años, yo nunca supuse ni imaginé que hubiese en Colombia una liga profesional femenina. Para mí eso era algo ilógico, era una cosa que nunca lo preví, nunca pensé que se pudiera dar, y hoy la tenemos con dificultades, con falta de recursos, con un montón de cosas, pero ya por lo menos existe. ¿Y por qué quiero dar este ejemplo? Porque los cambios no los vamos a ver de un día para otro. Tuvieron que pasar, en el caso personal mío, casi 22 años para poder ver una liga femenina de fútbol. Y eso es lo que quiere decir y lo que quiero invitar a pensar a todas las mujeres que nos están viendo, a todas las políticas, a las que están pensando en hacer política, a todas las que son científicas o que quieren ser científicas o que quieren llegar a la NASA, y cuando les dicen, oiga, no, es que esto es un tema de hombres, siempre piensen que en algún momento no podíamos votar y hoy podemos votar. No podíamos ser candidatas, hoy podemos ser candidatas. Nadie pensaba que de pronto algún día pudiéramos tener una mujer vicepresidenta y hoy la tenemos. Esta reflexión lo que quiere llevar es a decir que cuando los cambios son estructurales y no son aislados, logramos cosas muy importantes y logramos que esas niñas que tienen unos sueños que tal vez no son los sueños tradicionales puedan lograrlos. Entonces, es muy importante poder identificar si es algo estructural o es un evento aislado. Aquí tengo 3 ejemplos que ya han mencionado y que pues quiero mencionar rápidamente, pero que son las primeras veces que tenemos una decana
en la Facultad de Ingeniería de los Andes, mi alma mater, ingeniera soy también, en donde una niña está, una colombiana está en la NASA, y uno cuando estaba pequeño muchos de nosotros decíamos, ay, yo quisiera estar en la NASA, pero siempre nos decían es imposible porque eso es para hombres. Yo creo que estamos ante la puerta de la decisión de que sean cambios realmente estructurales. Y eso va a depender lo que hagamos, por supuesto, como políticas públicas, pero también en un tema educativo. No educativo solamente en los colegios o en las universidades que motiven a las niñas. Es un cambio también educativo y de cómo estamos educando a nuestros niños en la casa. Y creo que es supremamente clave y es tal vez una de las cosas más importantes y es generar esa conciencia en los padres de motivar a las niñas, es generar esa conciencia en los padres de que debemos buscar desde la casa que haya equidad. No es una responsabilidad únicamente del Estado o de un gobierno de turno, es una responsabilidad colectiva, es que generemos ese cambio estructural colectivo, que es el único que nos va a permitir que muchas más niñas lleguen a esos campos donde uno hace 20 o 30 años no se imaginaba que podría estar. Entonces, sí creo que estamos ante un cambio estructural. Creo que debemos apuntarle a políticas públicas, pero también debemos apuntar a hacer una reflexión colectiva y un cambio colectivo de qué es la mujer, qué representa, qué puede hacer. Cuando uno está pequeño y está un niño llorando, le dicen, llora como una niña. Y ahí es cuando uno dice, no, no podemos seguir creando esa brecha, porque esa brecha se empieza a crear no solamente en el tema laboral, que ya lo explicaba Catalina, que lo vemos a diario, no solamente en cargos directivos, no solamente en las dificultades para acceder a una igualdad en los salarios, sino que lo vemos desde que estamos muy pequeños y crecemos siempre pensando en eso. Y por esa razón es que este cambio estructural que se está presentando, a mi opinión, en el país, debe transmitirse y empezarse a transmitir. Y creo que es uno de los retos más importantes, concientizar a los padres, a las madres, de fortalecer y motivar a estas niñas. Y más adelante hay unas cifras en las que me quiero referir a este cambio precisamente. ¿Me pasan por favor la diapositiva? Básicamente, estos son como unos resúmenes de lo que tenemos en cifras actualmente. Unas cifras, por supuesto, preocupantes, unas cifras que pues a uno lo alertan demasiado. Yo personalmente me angustio cuando veo estas cifras. Las voy a leer muy rápidamente. Estas son cifras de 2017. Yo no quise, digamos, tocar cifras de pandemia o pospandemia porque pues obviamente están muchísimo más complejas, pero en este caso el 78% de las mujeres son las que están dedicadas a trabajos y cuidados no remunerados. Mientras tanto, solamente el 21% son hombres. Las adolescentes, y esto es clave, el 18.5% de adolescentes entre 15 y 19 años no van a ningún establecimiento educativo porque se deben ocupar de los oficios del hogar y al 16.5% de eso no lo hacen por razones del embarazo. Y acá me quiero detener, que era un poco lo que les decía anteriormente. Nosotros podemos tener unas políticas públicas, un empoderamiento desde el Congreso, desde las leyes, desde todos los estamentos públicos, pero si no logramos llegar a un cambio estructural en la base de nuestra sociedad, va a ser muy difícil un cambio realmente, porque ¿quién se va a encargar de las labores del hogar si hay un niño o una niña, un joven o una joven? La joven, porque está dentro de nuestra estructura y nuestra cultura. Y eso es lo que también debemos empezar a romper. Dice, por ejemplo, que la tasa de desempleo, por supuesto, es mucho mayor en las mujeres, eso ya lo hemos hablado acá, y una cifra muy preocupante. Hay el 13% de las adolescentes entre 15 y 19 años están casadas o unidas en matrimonio. En las zonas rurales el 21.5%. Uno diría, bueno, no es tan alta, es altísima, porque esto lo que significa es que estamos llegando más a cifras de matrimonio, a no romper ese esquema mental. Claro, eso ha venido cambiando, pero yo creo que también debemos hacer no solamente un enfoque de empoderamiento femenino de la mujer como tal, sino que también debemos orientar nuestras políticas a cambiar esa cultura nuestra de las mujeres
son las que se encargan del hogar, hay que casarse joven, hay que tener hijos. Esa tradición no significa que no se deba hacer, pero debemos empezar a cambiar ese chip para que hayan más mujeres científicas, para que hayan más mujeres que quieran hacer política, que es tan difícil también conseguir mujeres en la política. Siguiente diapositiva, por favor. En esta diapositiva también tengo algunas leyes que considero debemos reforzar, y una de ellas es en materia de acoso laboral. El acoso laboral tiene unas cifras alarmantes en Colombia, para las mujeres, por supuesto, laboral y sexual. En todos los estamentos, en los públicos, en los privados, en toda parte, el acoso laboral ha sido seguramente una de las dificultades más grandes que tenemos. Entonces ya es difícil conseguir el empleo, y cuando se llega al empleo tenemos que atravesar por temas de acoso sexual y acoso laboral. Esto es muy grave, y es muy grave porque muchas veces dicen, no, es que me acosa mi jefe, la persona del que yo dependo, entonces no, yo prefiero renunciar, yo mejor me voy, no, yo mejor no trabajo, me voy a dedicar al hogar, porque sienten que no tienen una protección. Entonces yo creo que hay que reforzar esta ley, ya lo habíamos hablado en alguna oportunidad, pero es clave poder lograr que esto sea mucho más fácil, porque esto va a un comité de convivencia que seguramente depende de la misma empresa en donde generalmente están los hombres, y entonces se le merita la denuncia o la situación que está atravesando la mujer, y es clave poder reforzar esta ley, la ley 1010 del 2006. Creo que es importante hacerle un seguimiento. Desde la Comisión de la Mujer de pronto pudiéramos hacer un seguimiento, y sobre todo a cuántos de estos se han resuelto de una manera apropiada para las mujeres. Siguiente, por favor. En esta diapositiva básicamente lo que quiero dejar planteado, que ya lo hemos planteado, pero lo quiero volver a plantear, es poder revisar de manera constante nuestras cifras. Las cifras nos dan más o menos unas luces de cómo estamos. ¿Y por qué digo más o menos? Porque las realidades siempre van cambiando muy rápidamente, aunque hay algunas de base que no cambian tan rápidamente, y es importante poder revisar los indicadores que propusimos en el Plan Nacional de Desarrollo, que como les decía, todas las medidas son transversales en el tema de mujer, y ver, por ejemplo, cuántas mujeres han sido colocadas a través del servicio público de empleo, cuántas mujeres hemos podido lograr en cargos directivos, porque estoy segura absolutamente que ha habido un aumento paulatino y muy fuerte, por supuesto en un gobierno paritario, la primera vez en la historia, pues es muchísimo más fuerte que antes, pero es importante empezar a ver esas cifras. Hay un tema que a mí me parece muy clave, que a veces no lo mencionamos tanto, y es el tema del embarazo juvenil y adolescente. Hay que tener y reforzar estas políticas de prevenir el embarazo, porque el embarazo en una niña entre 15 y 19 años, que es, digamos, una cifra alarmante, realmente es, digamos, la primera brecha y la primer parón para los sueños de nuestras niñas y nuestras adolescentes. Y por supuesto, pues en el sector rural con muchísima más fuerza. Siguiente. En este tema que les comentaba de acoso laboral, y es una propuesta que pues le quiero hacer también a nuestra consejera, que yo sé que ella es muy diligente y nos va a ayudar con este tema. Nosotros en Colombia se firmó el convenio 190, que está firmado con la Organización Internacional del Trabajo, y lo que busca es adoptar una norma internacional respecto al acoso laboral y sexual. En Colombia nos falta ratificar el convenio. Se han venido haciendo leyes y procesos en el marco del convenio, pero es importante la ratificación de este convenio, por supuesto, porque para dar cumplimiento a lo comprometido, pero adicionalmente a eso, porque eso nos va a dar y nos va a permitir y nos va a abrir unas puertas internacionales que son muy claves para este tema del acoso laboral. Entonces, para seguir haciendo un resumen, el tema de cambiar esa idea colectiva de qué son y las diferencias que están desde que somos niños en las mujeres, en que es necesario reeducar a nuestro país en todos los estamentos, y que no es un tema y una única responsabilidad de los gobiernos o del Estado. Segundo, todo lo que tiene que ver con embarazo adolescente, que es muy importante reforzarlo, hacer mucho trabajo en los colegios, mucho trabajo en las universidades, mucho trabajo en redes sociales y demás,
para prevenir el embarazo adolescente, el tema del acoso laboral, el convenio 190, que es importante ratificarlo y hacer mucho más seguimiento a este tema. Siguiente, por favor. Y aquí quiero hablar de algo que, por supuesto, es importante y es la participación de las mujeres en la política. Por ejemplo, Villavicencio, seguramente la ciudad más importante de la Orinoquía, no tiene en el consejo una sola mujer. Es la ciudad más importante de mi departamento y no tenemos en el consejo una mujer. Esto es preocupante porque si bien muchos hombres se preocupan por las políticas de las mujeres, tener la representación es muy importante porque cuando las niñas ven que se puede, pues simplemente hacen un trabajo y dicen, si ella puede, yo también puedo. Y esta falta de representación nos perjudica muchísimo en todos los estamentos. Entonces, esta cifra del 17,9% en los consejos, esta es la participación electoral, cuántas fueron elegidas, en las asambleas 17,5, en la Cámara 18,7 y en el Senado, que es la más alta, 21,3. Antes teníamos una cuota del 30% femenina. Esto quiere decir que más o menos de ese 30% solo la mitad se eligen, efectivamente. Nosotros, como saben, en el diciembre logramos, en un apoyo de la Cámara, del Senado, de la vicepresidenta, de la consejera, aprobar las listas paritarias, y acá se viene un reto enorme, porque necesitamos no solamente que cumplan con la ley del 50%, sino que esas mujeres puedan tener una financiación distinta, ampliarle la financiación para lograr que aumentemos ese número de participación en las elecciones, no que participen en las elecciones, sino que efectivamente se elijan. Y adicionalmente a eso, por supuesto, que podamos aumentar estas cifras, que se van a ir aumentando de a poco. Y creo que esto es una base de un cambio estructural, que se va a ir aumentando de a poco. Antes teníamos una participación del 0%, hoy tenemos en el Senado el 21%, vamos a lograr seguramente más adelante aumentar ese porcentaje y por eso es clave. Y quiero decir que creo que estamos haciendo cambios estructurales, que nos falta todavía, por supuesto, pero que son cambios estructurales. La siguiente diapositiva. Bueno, no, este es un proyecto de ley que nosotros estamos empezando a debatir, que es una autoría mía y de varios compañeros, y que lo que busca es que el matrimonio con menores de edad tenga algunas restricciones. Creo que es muy importante poder restringir el matrimonio en los menores de edad, o que por lo menos tengamos la certeza que estos muchachos saben lo que están haciendo, que saben a qué se están enfrentando, cuál es la responsabilidad y cuáles pueden ser las consecuencias de un matrimonio pues cuando uno es menor de edad, cuando uno no tiene su situación medianamente definida, cuando no ha podido de pronto acceder a algún tema educativo. Entonces este proyecto es un poco enfocado en todo lo que tiene que ver con la prevención, tanto del embarazo como del matrimonio en menores de edad. Finalmente, para concluir, la siguiente diapositiva, por favor. Creo que básicamente, como les decía, estamos haciendo cambios estructurales, no son eventos aislados. Seguramente vamos a seguir aumentando en participación en política, seguramente muchas más niñas van a decir, oiga, yo sí puedo estar en la NASA, oiga, yo sí puedo ser científica, pero como uno no es científico de un día para otro, sino es un proceso, pues obviamente esto también es un proceso que lleva tiempo. Lo que no podemos es soltarlo, dejar de hacerlo, parar esta lucha que hemos llevado y seguir permitiendo que los que vengan detrás de nosotros sigan en esa lucha, hacer un cambio realmente, o buscar que haya un cambio también para el latino en la mentalidad. Ha venido cambiando, por supuesto, pero es supremamente importante que desde nuestra educación en casa seamos motivadas para eso. Les agradezco muchísimo la invitación, a la señora consejera, a mis compañeras, a todos los que nos están viendo en este momento. Muchísimas gracias por esta invitación. Para mí es un honor poder acompañarlas a ustedes en este panel y por supuesto que sé que con estos cambios estructurales vamos a lograr cosas muy importantes para las mujeres. Muchísimas gracias. Representante Jennifer, muchísimas gracias a ti. Tema fundamental el que tocaste en tu intervención, cambios estructurales, que estamos totalmente convencidos es ese legado que está dejando esta política de equidad de mujeres de este gobierno. Bueno, y quiero compartirles que precisamente hablando de tecnología, este panel lo hemos hecho sobre una plataforma tecnológica muy
poderosa. Y precisamente la vicepresidenta estaba en otro panel, pero sabe de este panel, les envía un saludo muy especial a ustedes tres y nos pide que planteemos una pregunta, y yo quisiera, por favor, ya en aras del tiempo, que ustedes nos dieran una acción muy concreta, muy puntual. La vicepresidenta lo que pregunta es: ¿cómo creen que podemos acelerar para que Colombia se convierta en una nación de emprendedoras y de mayor participación de mujeres en política? Hemos hablado de este tema, pero lo que les pediría es muy cortico que nos pudieran contar una acción concreta. ¿Cómo aceleramos para que Colombia tenga más mujeres emprendedoras, que sea una nación de mujeres emprendedoras y lograr más participación de mujeres en política? Representante Jennifer. Gracias. Bueno, yo lo dividiría en dos la pregunta. En cuanto al tema en política, yo siempre he creído que en el ejemplo está la mejor enseñanza. Cuando nuestras niñas, nuestras jóvenes ven que hay mujeres que hacen política, que la hacen bien, que tienen un reconocimiento, sin importar cuál sea su ideología, sin importar cuál sea su origen político, sino que están realmente interesadas en ese trabajo social, creo que esa es la mejor motivación. Así que tenemos nosotras, quienes estamos en el tema público, una enorme responsabilidad de motivarlas desde el ejemplo a que hagan política. Y por supuesto una responsabilidad de los partidos de incluir personas y mujeres que puedan llegar, que tengan la facilidad de llegar y no que simplemente sea por cumplir la ley. Y por supuesto también que haya una financiación distinta para las campañas de las mujeres, puesto que es mucho más difícil y está comprobado para una mujer acceder a recursos que para un hombre en temas políticos, y creo que eso es fundamental. En cuanto al tema del tema de empoderamiento económico y todo lo que tiene que ver con emprendimiento, creo que hemos hecho un avance enorme. La ley de emprendimiento tiene unas consideraciones especiales para las mujeres y ahora lo que nos queda es la motivación a las mujeres, poder decirle a tantas y tantas mujeres que tienen ideas que las pueden llevar adelante, mostrarles cuál es ese camino para llegar adelante a través de Impulsa, a través del SENA, a través de los ministerios, es decirles: oiga, miren, están estas posibilidades para poder emprender, háganlo, arriesguense y lleguen y salgan pierdan el miedo, rompan esa cadena de miedo, rompan esa estructura mental que muchas veces nos construyeron que las mujeres no podíamos, y de esa manera, teniendo una estructura financiera que se tiene, obviamente quisiéramos más plata, pero tenemos unos recursos, teniendo una estructura de una ley de emprendimiento que permitió juntar todos los fondos, ahora lo que nos falta es que las mujeres se motiven para llegar. Por supuesto es una responsabilidad de nosotros, del gobierno como tal, de decirles: este es el camino, rompan los miedos, rompan las cadenas y arriesguense a emprender, que creo que es lo que muchas veces también nos falta a las mujeres, que es soltar como ese miedo y decir: yo también puedo. Y esa es la invitación que les haría hoy a todas las mujeres. Perfecto, representante, muchísimas gracias. Un especial agradecimiento por este fructífero conversatorio sobre empoderamiento económico.